La Torre Eiffel, el ícono nacional de Francia y en particular de París, fue diseñada por los ingenieros Maurice Koechlin y Émile Nouguier y construida por el ingeniero civil Gustave Eiffel. Desde luego, Koechlin y Nouguier eran ingenieros del equipo de Eiffel, o sea, de la compañía que él presidía. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días entre 1887 y 1889 para la Exposición Mundial de París. Mide 300 metros de altura, prolongados por una antena que lo alarga hasta 330. Y como dato curioso, por 42 años fue la estructura más alta del mundo, hasta la construcción del edificio Chrysler en New York. Es visitada anualmente por 7,1 millones de turistas al año. Una cifra impresionante. Se considera que es el monumento más visitado por turistas en el mundo. Situado a la orilla del río Sena, al final del Campo de Marte, en el centro de París. Una ubicación perfecta. Y ahora otra cosa también muy interesante. Un cubano, el arquitecto Guillermo Pérez Dresser, fue nombrado por Eiffel como administrador ejecutivo y como tal dirigió la construcción de la torre por encima del primer piso, porque Eiffel nunca subió por encima de este piso. ¿Saben por qué? Padecía de vértigos de altura y entonces limitó su actividad supervisora y directora hasta el primer piso. De ahí para encima, Guillermo Pérez Dresser, cubano. Un dato que, si bien es conocido por muchas personas, bueno, pues no por todo el mundo. Premio Nobel de Fisiología y Medicina 1907, Charles Louis Alphonse Laveran. Un nombre que tal vez los médicos más viejos recuerden haber oído hablar del protozoario de Laveran. Veremos qué es eso. Bien, Laveran nació en París, en el Boulevard Saint-Michel, una de las calles más importantes del barrio latino, Cuartel Latán, y pasó sus primeros años ahí. Su padre era médico militar y por eso fueron trasladados a distintas partes de Francia. Laveran, por tanto, estuvo viajando y a los 11 años su familia se traslada a Argelia, donde el padre es asignado como médico militar al ejército de ocupación francés, y allí está hasta que ya le corresponde comenzar los estudios medios y la familia decide trasladarlo a Francia para que él realice estudios medios y superiores, y posteriormente Laveran escoge la carrera de medicina militar, igual que su padre, y entra a estudiar en París en la Escuela Imperial del Servicio de Sanidad Militar, nombre pomposo. Recuerden que estamos en el Segundo Imperio, no es el imperio de Napoleón el Grande, es el imperio de Napoleón el Chiquito, el pequeño, el sobrino de Napoleón el Grande. Ahí estudió medicina, se graduó y en 1866 comienza su residencia en hospitales civiles. Su carrera militar la desarrolló en varios centros, como era lógico en los militares. Fue médico durante la guerra franco-prusiana, o sea, participó en la guerra, igual que Robert Koch, lo que estaban en bandos opuestos. Robert Koch estaba del lado prusiano, él estaba del lado francés. En 1874 fue nombrado por oposición, se la ganó, catedrático de enfermedades militares y epidémicas, un término un poco así amplio en aquella época, ¿no? En la escuela de Val-de-Grâce, en París también. Después ocupó diferentes responsabilidades como médico militar. Entre 1878 y 1883 fue destacado a Argelia de nuevo, o sea, su destino fue nuevamente Argelia. Ahí adquirió experiencia con pacientes con malaria y otras enfermedades infecciosas. Eran situaciones que se veían mucho en el ejército francés en esa época en la parte norte de África. En 1894 comenzó a trabajar en el Instituto Pasteur, en el instituto fundado por Louis Pasteur, un instituto dedicado a enfermedades infecciosas fundamentalmente, y aquí fue designado jefe honorario de servicio, y esto le permitió dedicarse a tiempo completo a las investigaciones científicas. Fue elegido miembro de la Academia Francesa de Ciencias en 1893 gracias a sus investigaciones y murió en París el 18 de mayo de 1922. Está enterrado en el cementerio de Montparnasse. Su primer contacto con un caso de malaria tuvo lugar cuando trabajaba en Constantine, Argelia. Está documentado porque era frecuente la malaria en las tropas de ocupación francesa y se consideraba una enfermedad miasmática. En aquella época, bueno, mal aire, quiere decir en italiano, y paludismo, que es otro nombre, viene de palustre, pantano, también en italiano, porque hemos dicho ya hablamos de esto una vez creo, que la malaria o paludismo no es una enfermedad propiamente de los países subdesarrollados, una enfermedad que antiguamente existía en todas partes del mundo, lo que el desarrollo científico sanitario de algunos países ha hecho que se haya erradicado, y entonces se ha ido quedando ya para los países más pobres, pero realmente es una enfermedad que estuvo afectando a Europa durante muchos años, el sur de Europa. Bueno, en ese caso, en esta época,
La malaria se consideraba, como dije, proveniente de aires infectados de los pantanos. Nadie la relacionaba con un microorganismo específico. Y Laverán fue la primera persona que encontró parásitos en estos pacientes. Estuvo haciendo análisis de frotes de sangre y encontró que existían parásitos. Las muestras de sangre que él estuvo observando, existían algunos pigmentos. Él vio estos pigmentos dentro de los glóbulos rojos, que ya esos pigmentos habían sido observados por Rudolf Virchow en Alemania. Fíjense, la malaria existía en Alemania también en el siglo XIX, ¿no? Y Virchow interpretó que esto eran células endoteliales procedentes del vaso y adipocitos. O sea, la interpretación de Virchow es que era una forma de reaccionar del organismo ante la enfermedad. Laverán fue la primera persona que dijo, no, esto no me parece que sea, esto está causado por la infección misma. Y en 1880 descubre cuál es el problema causante de la infección. ¿Lo descubre dónde? Dentro de células infectadas. Y también ve fuera de las células infectadas una serie de formas extrañas con filamentos que tenían movilidad, o sea, se desplazaban por fuera de las células infectadas. Describe tres formas del parásito. Una, con cuerpos ovales o en media luna, transparentes y rodeados de glóbulos pigmentados en el centro, cuerpos redondos con 3 o 4 filamentos capaces de moverse como gusanos, la segunda forma, y otra forma de cuerpos pequeños esféricos con pequeños granos y sin filamentos. O sea, tres formas, una de ellas, cuerpos ovales o en media luna, transparentes, rodeados de granos pigmentados en el centro, dentro del eritrocito. Cuerpos redondos con 3 o 4 filamentos que se pueden mover, que están fuera de la célula, y unos cuerpos ovalados pequeñitos también, que también están fuera de la célula, son esféricos, tienen pequeños granos y no tienen filamentos. La primera forma que describió, las ovales en media luna, y los que tienen flagelos son las formas sexuadas, gametocitos, que son las que adquiere el mosquito cuando pica y que se reproducen dentro del mosquito hembra. Los cuerpos esféricos sin filamento son los trofozoitos, formas de transmisión dentro de la persona infectada. El descubrimiento de Laverán demoró en ser aceptado porque casi al mismo tiempo otros investigadores plantearon haber descubierto una bacteria como causa de la malaria. Bueno, eso siempre ha existido, siempre está el bulo científico. Yo descubrí esto, descubrí aquello, interpreto esto de una manera, interpreto esto de otra manera. Y la verdad siempre aparece, siempre un poquitico más tarde, un poquitico más temprano, pero aparece la verdad. El parásito que descubrió Laverán se llamaba cuando aquello protozoario de Laverán. Todavía no se le había dado otro nombre. El nombre definitivo, Plasmodium, que es el con el que se conoce actualmente, es el que se conoció después. Ya nos hemos cuidado un poquito de Laverán. A mí me gustaba seguir diciendo protozoario de Laverán porque estoy rindiendo el homenaje a la primera persona que lo descubrió. Y siempre hay que rendir homenaje, honra, dijo Martí, y es algo que tenemos que tener presente también. El descubrimiento de Laverán, 5 años después de su anuncio, demoraron 5 años, fue aceptado ampliamente. Vieron que era cierto, lo que decía Laverán era verdad. Y es la primera vez en la historia que un protozoo se identifica como causa de una enfermedad. Hasta ese momento se conocían los protozoos, se conocían las enfermedades, pero nadie los había relacionado. Laverán fue el primero que relacionó un protozoo con una enfermedad. ¿Y con qué enfermedad? La malaria, que todavía hoy en día causa muchas muertes en el mundo. Bueno, Laverán apoyó la teoría de la transmisión de la malaria por los mosquitos, planteada por Manson y demostrada después por Ross en 1898. Recuerden algo importante. La primera persona que dijo que una enfermedad podía ser transmitida por la picadura de un insecto, ¿quién fue? Carlos Juan Finlay Barré, cubano, camagüeyano, nacido en Camagüey, que estableció la transmisión de la fiebre amarilla por la picada del insecto Aedes aegypti, y fue la primera vez que se demostró la transmisión de una enfermedad cualquiera por la picadura de un insecto. Bueno, pues Laverán siguió esta teoría, no sé si conocerías teoría de Finlay, pero él sí dijo, el mosquito que pica es el que está transmitiendo esta enfermedad, la malaria. Y ahora, como ustedes se han dado cuenta, o se habrán dado cuenta si han seguido otros premios Nobel de Fisiología y Medicina de los que hemos hablado, hay un poco de ironía en algo. ¿Cuál es el poco de ironía? La Academia Sueca galardonó con el premio Nobel al descubridor de la forma de transmitir el parásito 5 años antes de haber galardonado al que descubrió el parásito. Recuerdan, Ross fue premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1902. Laverán en 1907. 5 años de diferencia. Descubrieron, o sea, el descubridor del parásito lo premiaron 5 años después que el que demostró cómo se transmitía. Cosas que pasan en la vida. Un poquito irónico. El descubrimiento de Laverán fue la confirmación de la teoría de los gérmenes como causa de enfermedades. La teoría esta fue elaborada, recordarán que ya hablamos de esto, por Robert Koch. Robert Koch fue la primera persona que dijo que
los gérmenes podían ser causa de enfermedad y estableció los famosos principios de Koch. Y entonces aquí, bueno, pues ya fue este descubrimiento una confirmación. Koch tiene toda la razón. Fue la primera persona a identificar otro protozoo. También, ¿sí? Laveran identificó la leishmania como causa de la leishmaniasis visceral, una enfermedad que todavía en algunos países causa bastante problemas. Estudió la leishmaniasis cutánea también. Describió los tripanosomas como causa de la enfermedad del sueño. Recuerden, la enfermedad del sueño se ve en algunas áreas de África donde existe el transmisor, que es la mosca CC. Los descubrimientos de Laveran permitieron posteriormente descubrir los mecanismos de transmisión de la malaria por Ross, que fue premiado antes que Laveran, pero bueno, descubrió después que Laveran. Y se establecieron entonces, en base a estos descubrimientos de parásitos, descubrimiento de forma de transmisión, mecanismos de prevención de la enfermedad. Tal vez muchos países desarrollados piensen que la malaria es un problema de zonas tropicales. Eso de allá, del cinturón de África, de algunas zonas de América, del Caribe. No siempre fue así. Ya explicaban por qué. La malaria fue un problema para muchas partes en Europa y pudiera serlo de nuevo si el parásito es llevado hacia áreas que actualmente no son endémicas. Hoy en día, a pesar de los métodos de prevención, continúa siendo un problema grave para muchos países del mundo. Puede extenderse a países desarrollados, no lo olvidemos porque el mosquito transmisor, el anófeles, está presente en estos países. Lo que se consiguió, tratar a los pacientes, erradicar la enfermedad, pero el mosquito transmisor está ahí y la llegada de personas infectadas pues puede desencadenar de nuevo crisis de malaria, epidemia de malaria en Europa. Y más en este momento que hay una gran cantidad de personas que están migrando desde África, zonas endémicas de malaria, hacia otros países, hacia países de Europa. La malaria sigue siendo un problema, no solo en los países donde es un problema hoy, sino que es un problema potencial para países donde hoy no es un problema. Pero bueno, seguiremos, mis amigos, y nos vemos en el próximo programa. Hasta entonces.